Hola compañeros, se trata de dos tarjetas de lavadora LG de carga frontal. He visto bastantes modelos de estas placas. Son bastantes tipos que maneja este proveedor, esta marca. Casi todas comienzan con el número de parte EBR. Aquí vemos el número de parte de esta EBR 811-213. Y vemos esta otra que es EBR 811-213. Básicamente son modelos idénticos, pero físicamente hay una variante. Bueno, aquí dice que es 7 y aquí es 8. Quiero creer que esa es la variante que lo distingue por su número de parte. Lo único que tiene de diferente es este conector que vemos aquí en esta placa, y aquí no. Pero bueno, eso es totalmente indistinto a lo que les quiero mostrar. El defecto que tiene, al menos esta que he revisado, es que tiene tronado o reventado o quemado el oscilador. Esta tarjeta ya no trae un oscilador tipo DIN, el famoso Top 246GN. Este ya trae un oscilador de 7 pines de este formato. Lo vemos de este lado en esta otra tarjeta. Aquí está este cuadrito. Entonces esta tarjeta llegó con el oscilador totalmente dañado. Hemos buscado su número de parte con base a este y hemos localizado su número de parte, y es el STR A6053M. He sacado su configuración, cuando menos los dos pines que me interesan, Drain y GND. ¿Por qué? Porque vamos a sustituir ese componente o ese dispositivo o ese oscilador por uno universal, como ya lo hemos instalado en otras lavadoras, en otras tarjetas de lavadoras de la marca Samsung, cuando no encontramos el dispositivo original. Vamos a instalar este, no sé, por aquí parece que cabe bien, perfecto. Y solo vamos a colocar los cables en su respectiva tarjeta. Este dispositivo lo compré varios hace ya aproximadamente unos 4 meses. Viene acompañado de este instructivo. No es una mención pagada. Aquí abajo les dejo el enlace donde lo compré. Es muy sencillo de instalar. Vean, aquí dice que se quite el MOSFET de la fuente y el oscilador. Como este dispositivo, el original, trae integrado el MOSFET y el oscilador en un solo componente, es decir, en el mismo IC, vamos a quitarlo de la tarjeta y vamos a conectar en ella de la siguiente forma: el cable rojo en la terminal drenador, es decir, aquí donde yo lo tengo identificado como D. Ahorita vemos el datasheet para que ustedes lo chequen perfectamente. Ahí vamos a colocar el cable rojo. Conectar el cable negro en tierra caliente, es decir, aquí en GND. Es este pin, el número 3. Y vamos a conectar el cable amarillo en el cátodo del diodo del voltaje principal 5, 12 y 24. Es importante revisar que el voltaje sea el que se toma como referencia para la regulación. Es necesario checar en la tarjeta donde se obtiene el feedback de la fuente. Nosotros vemos aquí dos reguladores. Aquí hay uno, tal parece ser un 7812, y de este lado tenemos otro regulador, tal parece ser un 785. Entonces en sus pines 1 de este regulador y de este regulador es un voltaje que corresponde a la salida de la fuente. Quiero creer que el voltaje principal es este de 12. Vamos a ver, porque tenemos a la salida 1, 2, 3, 4 capacitores. Este no, este es de 5 voltios.
Este es a la salida del de 7805. Entonces, si tenemos 4 capacitores, es común que tengamos 4 diodos rectificadores. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Es decir, que esta tarjeta me provee 4 tensiones distintas. Vamos a ver cuáles de esas 4 tensiones es la que se toma como referencia para la regulación del voltaje, es decir, para el comportamiento de respuesta para la fuente. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a checar en este integrado cuál de estos pines es el feedback, y de ese vamos a ver a qué voltaje corresponde, y allí es donde nos vamos a tomar el cable de color amarillo. Y como último, conectar el cable azul a la tierra fría del secundario, GND. ¿De acuerdo? Conectar la fuente y después ajustar el preset al voltaje marcado en la tarjeta, es decir, el voltaje que vamos a ocupar en la tarjeta. Recuerden que una vez ajustando el voltaje de referencia, en automático todos los voltajes que requiere la fuente, así sean mayores al voltaje que se requiere para el monitoreo, para el feedback, aunque sean mayores, se van a obtener. Es decir, que a medida que nosotros ajustemos la primera escala, se modificarán automáticamente todas las demás de forma directamente proporcional. En medida que nosotros ajustemos ese voltaje, el voltaje de referencia, el voltaje donde nos vamos a tomar, digamos que sale de 12 y por alguna razón necesitamos 16, 7.5 o 10 voltios, en automático, si yo tengo por debajo de los 12, los demás voltajes estarán debajo de ese régimen. Yo al ajustar a 12 y dejarlo en 12 voltios, que es lo que es el voltaje ideal, los demás en automático llegarán a su voltaje ideal y por lo tanto funcionará la tarjeta en su totalidad. Pero sí es importante distinguir cuál es ese voltaje que vamos a ocupar como referencia. Ahora bien, vamos a ver en el datasheet para que ustedes vean dónde están esas terminales drain, GND, y sobre todo ahorita vamos a identificar cuál es el de feedback. Bien, compañeros, aquí tenemos el STR de la familia A600. Vamos a ver dónde se encuentra su esquema electrónico o algún ejemplo de una función de uso típico. Aquí tenemos ya el circuito. Estos son sus pines. Vamos a ver cuál es el de drain, que es el que nos interesa, y GND. Ven, aquí está, vean. Drain y GND. Este es GND y estos dos son el drain. ¿De acuerdo? 8 y 7 en teoría son pines que deben de estar conectados a una sola terminal. Es decir, entre estos dos pines hay continuidad. Eso lo podemos verificar directamente en la placa electrónica para corroborar que realmente estos son los pines de drain. Ahora, tenemos aquí el GND, que es el pin número 3. Esto de aquí es GND o tierra caliente, ¿de acuerdo? Entonces ese pin es el que vamos a conectar el cable color negro. Aquí el rojo, aquí el negro, ¿de acuerdo? Ahora, el amarillo. Aquí tenemos un control feedback FB a través de un optoacoplador. ¿Lo pueden ver? Aquí está el optoacoplador. El optoacoplador entonces da el voltaje de referencia hacia el pin número 4. Debemos analizar en la tarjeta hacia dónde va este pin, el número 4. Si nosotros revisamos, aquí tenemos la otra contraparte del optoacoplador, que es decir, que toma un voltaje del secundario a la salida del voltaje de salida, B out. De aquí estamos tomando la referencia. Entonces hay que identificar cuál es este cátodo, cuál es este diodo, del cual estamos cogiendo la referencia para realimentar al STR. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos que del pin 4, vamos a ver cómo está integrado ese circuito. ¿De acuerdo, compañeros? Bueno, vamos para allá. Bien, compañeros, ya tenemos aquí nuestra PCB. Ya hemos descubierto aquí el área donde estaba nuestro circuito oscilador, y como acabamos de decir, debemos de buscar cuál es el voltaje que
hace referencia a este pin, que es el pin de feedback. ¿Por qué es importante este pin? Bien, porque es donde se monitoreaba antiguamente por este STR la tensión de salida de la fuente. Y es de ese voltaje donde nosotros debemos de tomar la referencia para nuestro nuevo oscilador o el dispositivo que vamos a instalar. En el ejemplo que vimos anterior, el feedback lo obteníamos por medio de un optoacoplador. Lo hacía por medio de optoacoplamiento. En este caso, nosotros tenemos aquí que lo realiza por medio de un transistor. Como lo vemos ahí, es el Q1. Bueno, y lo hace a través de resistencias, un Zener para la regulación de la tensión, un diodo de protección. Y si nosotros rastreamos esta línea, precisamente esta, que va al Zener, el diodo, rastreamos esta arteria, esta viene por aquí, por acá, llega aquí, después pasa por dos resistencias que ustedes ven aquí, esta, y se conecta a GND. Pero aquí tiene una derivación y va hacia este capacitor, en el positivo de este capacitor. Obviamente el positivo de este capacitor debe de salir de un cátodo de cualquiera de estos diodos, ya sea este, el D41, ya sea este otro que vemos aquí, o estos dos. Esto quiere decir que la fuente me provee 4 tensiones, estos 4 diodos. Hay que ver cuál de estos diodos es el que da continuidad con este pin, con esta arteria, mejor dicho, de esta resistencia, que es la que venimos arrastrando desde abajo en el oscilador. La solución es fácil, vamos a hacerlo por medio de continuidad. No es un método que me gusta usar mucho, la continuidad, preferiría hacerlo por resistencia, pero aquí para que ustedes escuchen al momento en el que yo hago continuidad con los cátodos, voy a juntar mis puntas y ahí se puede escuchar mi grillo, el de continuidad. Bien, vamos a colocar una punta del multímetro aquí, ¿de acuerdo? Y la otra en los cátodos, empezando por el del lado derecho, que dudo mucho sea el de 41. Vean, aquí no hay continuidad en este cátodo. Vámonos ahora a este otro diodo. Y aquí tampoco hay continuidad. Vámonos al siguiente, al más grande, al más grueso. Aquí no hay continuidad. Y ahora el último. Aquí está. ¿Cuánto tenemos de resistencia? Vamos a checar en el multímetro cuánto es que nos da de resistencia. Juntamos aquí. Ok. Y vemos el multímetro cuánto nos da. Nos da 0.4 ohm. Si lo pasamos a continuidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto quiere decir que ese es la arteria donde vamos a conectar el cable amarillo. Allí es donde vamos a colocar nuestro cablecillo amarillo. Y el cable azul, según nuestra hoja técnica, nuestras instrucciones, el cable azul irá a tierra fría y el amarillo al cátodo del diodo del voltaje principal, ya sea 5, 12 o 24, etc. Y obviamente dice que es importante revisar que ese voltaje sea el que se tome como referencia para la regulación. Referencia o feedback que usaba antiguamente el oscilador anterior, el que iba aquí. Bien, colegas, entonces ya tenemos identificados dónde vamos a colocar el cable rojo, que va a ser en el drain. En este caso va a ser en el pin 7 y 8, como bien les dije antes, tiene continuidad. Ustedes ven aquí la arteria 7 y 8. GND lo vamos a agarrar del pin 3, es decir, aquí 1, 2, 3. Este es GND, ¿de acuerdo? Que también está haciendo contacto con el 2, pero no importa, vamos a colocarlo aquí. Y ahí están los cables rojo, negro, y el azul lo vamos a colocar entonces
en tierra fría, ya sea de este lado, aquí, a la salida de estas resistencias, que es el negativo de este capacitor, o bien aquí, en el lomo del 7805. Y el amarillo lo vamos a colocar aquí, en este diodo, a la salida, en el cátodo de este diodo. Ya tenemos identificado, vamos a hacer las conexiones y listo. Vamos a probar y ajustar el dispositivo. Como ya les dije anteriormente, esta tarjeta electrónica me va a proveer 4 voltajes. Uno acá, otro aquí y 2 más de este lado. Es importante medir esas tensiones, pues ya nada más para mero relleno y saber que están correctas. Tenemos dos reguladores, un 7812 y aquí un 7805. Este 7805 se va a encargar de alimentar de 5 voltios al microcontrolador y los demás dispositivos que ese voltaje utilicen. Y este 7812, que es un poquito de mayor tamaño, más robusto, será para alimentar los relevadores. Estos relevadores y estos otros dos que hay aquí. Aquí hay un spare y aquí hay otros dos spares de relevadores. Por lo tanto, ese regulador pues es suficiente para esos relays. Tenemos 1, 2, 3, 4 capacitores, obviamente, uno para cada salida de cada diodo para los voltajes de esa fuente. Bueno, vamos a instalarlo. Vamos a colocar el dispositivo. Ya lo tenemos aquí listo. Vamos a colocarlo, vamos a ver por dónde lo acomodo para que no estorbe. Y nada, ya nada más les muestro cómo vamos a hacer el ajuste. Muy bien amigos, ya lo coloqué. De hecho nada más lo coloqué aquí para poder tener acceso al preset que tenemos en esta tarjetilla y poder ajustarlo. Una cuestión muy importante es que este preset tiene que estar totalmente a la izquierda antes de comenzar con el ajuste. El primer voltaje que me va a entregar a la salida será de 5 voltios. A partir de 5 voltios es donde esta fuente comienza a entregarnos esa tensión regulada. Como ustedes pueden ver, hemos colocado de la manera que habíamos mencionado. A la salida de este diodo, en el cátodo, hemos colocado el cable amarillo, el cable azul a GND, rojo a drain y negro a GND o tierra caliente del lado primario. Muy bien, vamos a introducir voltaje de corriente alterna a la tarjeta para alimentarla y vamos a medir las tensiones siguientes. Colocamos nuestro multímetro, voltios de corriente continua, y vamos a medir primeramente entre drain y GND. Colocamos entonces o alimentamos la tarjeta electrónica y medimos entre drain y GND. Debemos de tener el voltaje de la dobladora, que es un promedio de 340 voltios. Tenemos 352 voltios. Es un poquito alto, pero se considera dentro de lo normal. Ahora vamos a medir entre el cable amarillo y el cable azul, que es de la salida de la fuente. Ahí vamos a medir cuánto voltaje tenemos entre GND, ¿de acuerdo? Y el cátodo. Y ahí es donde vamos a obtener 5 voltios. Muy bien. Y tenemos 4.5 voltios. Bien, lo primero que vamos a realizar es que vamos a subir el voltaje, este voltaje, por medio del preset a 12 voltios. ¿De acuerdo? Vamos a llevarlo primeramente a 12 voltios. Movemos el preset con gentileza y lo vamos a ajustar a 12.
12.3. Vamos a dejarlo allí. ¿De acuerdo? Ya notamos que el LED rojo de la fuente ha encendido. Sin embargo, no estoy muy seguro cómo es que funciona esta placa electrónica porque no la había visto con anterioridad. Pero hemos tenido tarjetas con buzzer en la mesa de trabajo donde con tan solo alimentarla emite un sonido por detección de falla, es decir, que detecta que los termistores están desconectados al igual que el presostato. En este caso no lo está haciendo. No sé si nos sirva realmente la sección del microcontrolador o todavía no la estemos alimentando con 5 voltios. Para ello, antes de decir que los 12 voltios es el voltaje ideal que deseamos en esa parte de la tarjeta, vamos a medir a la salida del regulador de 5 voltios. Vamos a bajar esto. Nos acercamos. Ahí tenemos el regulador y aquí el multímetro para verlo. Ok. Vamos a medir entre el regulador y el pin 1 y debemos de tener el voltaje que hemos ajustado en promedio. Y tenemos 9.5 voltios. Hay una reducción después de los 12 porque los 12 no van directamente al pin 1, pasan por unas resistencias. Vamos a medir su salida. Esta sí nos tiene que dar 5 voltios. Tenemos 5 voltios. ¿De acuerdo? Ya tenemos los 5 voltios. Ahora es importante medir los demás voltajes. Habíamos quedado que íbamos a dejar esta punta negra en GND e íbamos a medir los demás voltajes. Vamos a medir este voltaje de la salida de este diodo y nos está entregando 8.6, 8.7. No es un voltaje muy estable en esa salida. Tal pareciera que no es lo correcto. Ahora vamos a medir aquí en este otro diodo y ahí tenemos 176 voltios. Eso no es posible. Estoy haciendo las cosas mal y les voy a decir por qué. Muy seguramente este diodo me esté por separado de la fuente, es decir, que no pertenezca ese diodo al mismo devanado de este voltaje, es decir, que sea independiente. Por aquí vemos otra arteria que puede ser su GND, por lo tanto vamos a medir aquí directamente en este diodo de forma aislada. Es un voltaje independiente y sí, allí tenemos 9 voltios, 9.7 estables. Vamos a hacer lo mismo con el de aquí al lado. Agarrando GND desde el regulador 7812. Y tenemos 12 voltios. Bien, ahí tenemos 12 voltios. No sé si es de la salida al regulador o en la entrada del regulador. Para descartar eso, vamos a colocarnos en el pin 1 del regulador. Allí. Y nos dice 12,6. Allí debemos de entregar más voltaje. Es decir, no está bien ajustado todavía mi fuente. Ahí debemos de entregar más para que nos entregue 12 voltios de salida. ¿De acuerdo? Este regulador lo vamos a subir a un voltaje no mayor al de su capacitor de entrada. Su capacitor de entrada es este. Y desde 35 voltios. Vamos a subirlo a 20 voltios. ¿De acuerdo? Para ello nos vamos
a este lado nuevamente y medimos Gn de frío con entrada de voltaje del regulador y tenemos 9 voltios, ¿de acuerdo? Y a la salida en el cable amarillo, en este cátodo, ahí es donde tenemos los 12,2, que fue lo que ajustamos. Bien, ese voltaje vamos a subirlo a 20. Ahí está, 20 voltios. Ahora sí, en la entrada de este regulador tenemos 15.9, casi 16 voltios. ¿De acuerdo? Vamos a medir este otro, el regulador 7812. De entrada tenemos 20 voltios, muy bien. De salida, obviamente 12. 11.9. Muy bien. Este otro, perdón, no se vio. Aquí está otra vez. GND con pin 1. 20 voltios ahí en la esquina. Y de salida 12. Ahí están, 11.9. ¿De acuerdo? Y por último, este otro de aquí, 16 voltios, me suena bien. Y por último el diodo grandote. Ese sí pertenece al mismo devanado de donde va el cable amarillo. Ese vamos a ver cuánto nos está entregando. $15.9 voltios, 16 prácticamente. 16 voltios. Sin embargo, pues mi tarjeta no enciende. Bueno, en teoría ya tenemos los voltajes que requiere al menos el microcontrolador para trabajar. Sin embargo, no enciende. Esto ya es un problema, porque en la experiencia con tarjetas anteriores ya nos registraba allí un código de falla, cosa que aquí no está sucediendo. Aún todavía quisiera yo creer que es normal esto, el comportamiento de esta placa. Para ello, vamos a probar la otra. Tenemos otra tarjeta igual que vino en el mismo empaque. Vamos a checar los voltajes de esta y compararlos, ya que esta tiene el oscilador completo, no está alterado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que le sucedió a esta? Aún todavía no la reviso. Pero recuerden que son idénticas, que solamente falta este conector de esta aquí. Y pues nada, vamos a alimentarlo de la misma manera. Esto aquí. Y este aquí. Bien. Aquí no enciende su LED. De esta no enciende su LED. No se nota que el LED encienda. La tarjeta no prende. Bueno, voy a desconectarla. Esta está muerta también. Y lo primero que se me ocurre es que si no está estallado el oscilador, puede ser que esté recalentado o algún componente alrededor de la fuente esté dañado. Para ello voy a revisar primeramente el IPM de una forma superficial. Ya se la saben cómo. Colocamos el multímetro en resistencia y checamos las salidas
U, V y W. Bueno, ya. .6 ohm. Tan corto el IPv. Entonces muy seguramente está dañado el fusible. La alimentación. Este grandote que está aquí. Lo vamos a medir. En efecto, está averiado. No tiene caso reemplazar el fusible, pues se volvería a dañar debido al corto del IPM. Está en pleno positivo con negativo. Voy a cortar esta tarjeta y vamos a abrirla por la parte inferior. ¿De acuerdo? Así vamos a dejarla por el momento. Hecho. Porque todavía falta ver si realmente así enciende. Solamente el LED sin gestar ningún ruido. Sin ningún sonido del buzzer por error de termistor o presostato. Entonces hay mucha tarea por delante. Vamos con esta ahora para sacar deducciones. Vuelvo a repetir, esta tarjeta no la conocía. Es la primera vez que nos llega. Y pues vamos a estar aquí aprendiendo juntos. Vamos para allá.